tardes. Nosotras les vamos a hablar del Bretton Woods 1 y 2. Mis compañeros son Luisa Fernanda López Alvarado, Luisa Fernanda Ramírez Orjuela, Angie Carolina Díaz, quien les habla Nicole Garzón y Jonathan Steven Chavarro. Listo. Entonces, para hablarles del Bretton Woods 1. Entonces, bueno, pues la finalidad de esta convención fue la creación de un sistema cuyos objetivos eran promover el desarrollo económico mundial, impulsar las relaciones de comercio entre los países con el fin de crear una estabilidad dentro de las naciones. Los acuerdos que se firmaron en dicha reunión fueron el establecimiento de un tipo de cambio fijo de valor de la moneda. Con respecto al oro. Entonces, pues se fundó el Fondo Monetario Internacional y su finalidad era hacer préstamos a los países miembros que tenían dificultades en sus balanzas de pagos a cambio pues de alianzas que reorientaron como esa política económica. Entonces, pues también se creó el Banco Mundial y se acordó en la creación del GATT, que pues es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que pues después ya fue reemplazado como tal por la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Entonces, pues los beneficios generados en este acuerdo se pudieron evidenciar en la gran estabilidad económica que hubo en los años 90, en los años 50 y en los años 60, que permitió pues que Alemania y Japón fortalecieran como su economía y pues en sí este acuerdo definió en gran parte como la arquitectura del sistema económico internacional. El sistema de Bretton Woods llega a su fin como tal en la década de los 70, cuando ya Nixon anunció que Estados Unidos ya no intercambiaría como más dólares por oro, como consecuencia pues de la alta emisión de dólares que sostenía la carrera armamentística de ese momento, pues de la Guerra Fría. Bretton Woods 2. Los ministros del G20 recomendaron reformar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para evitar que la actual crisis derivara en depresión. Esto debido a que países como Argentina, Brasil y Venezuela aún estaban pagando sus deudas con el Fondo Monetario Internacional y para eludir como los condicionamientos que daba dicha institución cuando imponía créditos y acercar a como una pertinencia en dicho acuerdo. El primer ministro Gordon Brown sugirió que el sistema multilateral fuera reconstruido para que en lugar del papel de policía que tenía pues el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tuvieran más bien la capacidad de alertar sobre algunas crisis. En mayo de 1997, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michael Camduns, envió una nota de felicitación a Tailandia por su buena gestión, pero al mes siguiente el país colapsó y el gerente del Banco Mundial, recién elegido, tuvo que renunciar. Esto, al parecer, no estaba como en las condiciones que, o sea, la institución aún no estaba como en las condiciones estructurales para poder realizar la reforma del sistema. En 1994, Estados Unidos también tenía su economía intacta, a pesar de las destrucciones que habían sufrido los países europeos y Japón después de la posguerra. Y por ende impuso intereses y se opuso a una moneda mundial como el Bancor que había propuesto Keynes. En dicha conferencia no estaban ni China, ni Japón, ni la URSS, ni Alemania, o sea, solo eran los países que tenían pues como un sistema económico capitalista y pues que tenían como aspiraciones de aumentar su presencia geopolítica. Pero entre tanto Estados Unidos afrontaba una crisis financiera. El ministro de Finanzas alemán sugirió que un sistema internacional basado en el oro era muy multipolar, entonces por eso se debía adoptar como un mismo patrón, que en ese caso sería el dólar, que respaldaría como una tasa fija de conversión de, de conversión monetaria para la emisión de inorgánica de 500 mil millones de dólares para las guerras. Desde entonces, el sistema monetario internacional ha sido inestable, agravado por los déficits fiscales y comerciales de Estados Unidos, suplidos en ahorro mundial. Esto quiere decir que pues la nueva imposición de una moneda de cambio que fuera el dólar, pues estaba muy arraigada como los problemas que sucedían en Estados Unidos, y pues con los aportes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dependían también de que los países desarrollados pues eran los que imponían su voluntad y su voto tenía más peso que el de los países emergentes.
Cuanto a las diferencias del Bretton Woods 1 y 2, entonces una de las grandes diferencias es la aplicación de que este tratado en ese contexto en el que se está desarrollando. Bretton Woods 1 se da en el contexto de guerra, ya que este surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tratando pues de establecer como un orden económico en el sistema internacional, y ya como tal Bretton Woods 2 busca como tal corregir las políticas que se crearon hace 60 años, en las cuales pues la necesidad como estaba pasando, el que estaba pasando el mundo pues eran muy importantes, entonces son muy diferentes a las que hoy en día pues atraviesa el mundo. Y otra gran diferencia también es que pues el escenario internacional, ya que al momento pues en el que se creó este tratado, las potencias de esa época eran pues Estados Unidos, Reino Unido y la URSS, las cuales como tal formaron el sistema internacional moderno, pero con Bretton Woods 2 es ya muy diferente porque este sistema hace parte más como de países como China, Japón, Corea, y pues estos en el ámbito económico han tenido como un crecimiento acelerado al punto pues de que en la actualidad el país como China sobrepasa a Estados Unidos en cuanto a este tipo de poder económico. Ya. Y bueno, la gran semejanza que encontramos entre estas dos conferencias es que ambas ocasiones lo que buscaban era lograr como una estabilidad económica en el sistema internacional frente a las crisis económicas que se habían afrontado. Pues también lo que buscaba era mantener que a las instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a un nivel en el que pudieran ayudar a los países a superar las crisis. Muchas gracias. Gracias.